Me imagino que habrá hecho más de una vez chiste con su apellido. ¿No? Sácate la gorra, no te pongas la gorra. Vamos a entrar por ese lado, porque venimos a hablar de la deuda externa y terminamos con una carga de números, con una angustia de soberanía que a ver si él nos ayuda. En principio no era la tarea que le teníamos que encomendar a Cristian Poli, de él se trata, secretario del Partido Comunista de la Provincia de Buenos Aires, secretario de la Regional Zárate de la CTA. Entretenernos y sacarnos del bajón, pero permitinos, Cristian, Pablo Mercado, Solana López, Luana Haidt y Jorge Querain, te saludamos de este lado, entrar por ese lado para ayudarnos a descomprimir un poquito. ¿Cómo andás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos y a todas, ¿cómo les va? Espero que no se haya entendido mal el chiste y en todo caso no te hayas enojado, porque no, me mandé sin haberte avisado que te va a hacer un poquito de humor de baja calidad de mi parte, lo reconozco, con tu apellido. Los pibes y las pibas en las escuelas hacen esa broma, así que sí, ya estoy acostumbrado. Decí que te luqueás para no parecer un poli. Digo justamente. Que no me gusta para nada, pero... Bueno, ¿cómo está la cosa? Venimos de hablar de la deuda externa y la verdad que la deuda cerraba recién Luana y fue casi el monio de la charlábamos con Alejandro Olmos Gaona, casi el monio de la nota, la reflexión esa antes de conectarte a vos. Bueno, una deuda que se paga con el sufrimiento, con el ajuste, con el dolor. Ese fue como casi el corolario de la nota y del bloque, pero la estafa, ¿no? Claro, no la deuda, la estafa, sí, que se paga con todo eso. Y decíamos también, y es la primera pregunta, Cristian, que no es un tema que esté presente en el debate público en la Argentina, la deuda externa o la estafa eterna, ¿no? También, como podríamos llamarla. No, claro, es verdad. En general no son temas de debate público. Digamos, el debate se ha centrado en cuestiones o coyunturales o de formas, pero que tiene que avanzar justamente en esos debates más profundos. El tema de la deuda, como ustedes plantean, es fundamental porque atraviesa la política económica no solo de nuestro país, sino de nuestra región. Hay que identificarlo como un plan estructural sistemático del imperialismo norteamericano que pase los gobiernos que pase, son las cadenas cada vez más gruesas, cada vez con mayor soldadura que nos están imponiendo, porque nosotros tenemos la consigna, junto con gran parte del campo popular, el no pago a la deuda externa, pero después de eso, para efectivizarlo necesita una masiva movilización popular, es decir, constantemente, no solo en términos de poner el cuerpo en la calle, sino también de los debates públicos, para sostener un no pago de la deuda que implique justamente tener una política soberanista que nos permita recuperar lo que este gobierno, pero no es solo este gobierno, sino que es la política sistemática del imperialismo y de las multinacionales, están tratando de instalar en nuestro país, ¿no? Una nueva colonia. Se nota esto con los planes de privatización que intentan llevar adelante por decreto. Un poco se ha impuesto el tema, ¿no? Hay que decirlo también, como que se les abrió una grieta al gobierno y al sistema en general, que si no querían que se hable del tema, bueno, estamos todos los días hablando de la relación con el Fondo Monetario, mirando qué postea sí, Scott Bessent. La palabra soberanía se ha impuesto con mucha fuerza. Por supuesto que uno hace el aporte desde los lugares que puede estar para eso. ¿Cómo entendés, y ahora también le abro el juego a mis compañeros, cómo entendés que esto está desarrollándose en el marco de la campaña electoral? Estamos, más temprano hablábamos con Ariel Elger, a días de la votación legislativa nacional. Bueno, en este caso vos estás en provincia, con todo lo que se juega también en provincia, ¿no? Así es. Bueno, mira, justamente hace un rato venimos de un acto con Jorge Tayana, que es el primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria. El Partido Comunista en la provincia de Buenos Aires somos parte fundadora del Movimiento Derecho al Futuro, que se referencia en Axel Kicillof, un movimiento donde confluimos diferentes sectores del peronismo y de la izquierda, tanto política como social, y de ahí somos parte de Fuerza Patria, y hacía referencia a Tayana porque hoy tuvo una intervención centrada justamente en los temas de soberanía, en los temas de la geopolítica, pero fundamentalmente en, como planteó, construir un programa de profundidad que avance sobre los temas que tienen que ver sobre nuestros bienes nuestros recursos naturales o bienes comunes.
que avance justamente con la recuperación del plan energético nacional, el tema del río Paraná, entre otras tantas cosas. Los comunistas, las comunistas, estamos en esa línea profundamente. Nosotros, además estos temas, como ustedes lo decían, la clase trabajadora también lo discute. Quizás en los niveles, digamos, de la disputa política electoral se va perdiendo o toman la agenda otros aspectos, pero ¿por qué digo esto de la clase trabajadora? Ustedes han visto hace unos 10 días cómo los trabajadores y las trabajadoras de las centrales nucleares Atucha se movilizaron dentro de Atucha cantando "Atucha no se vende, Atucha es del pueblo", y eso habla de un grado de conciencia muy fuerte por parte de los trabajadores de planta, también los trabajadores de la construcción, porque lo hemos vivido, ¿no? Acá Atucha estuvo paralizada durante el menemismo, hubo un proceso muy fuerte de recuperación durante los gobiernos kirchneristas, empezando por el gobierno de Néstor Kirchner, y después se intentó darle una extensión al llamado plan nuclear, porque cuando hablamos de energía nuclear estamos hablando de algo de un sector estratégico para el país. Es decir, sin energía no se puede pensar un desarrollo industrial, no se puede pensar un desarrollo autónomo. Es fundamental. Cualquier proceso de transformación, que si se lo pensamos de esa manera, necesita energía, y la energía nuclear es fundamental. Entonces, esos temas estaban inmersos tanto, digo, en la clase trabajadora, y nosotros del Partido Comunista, junto con otras fuerzas políticas, sociales, impulsamos justamente estos aspectos del programa soberanista que nos creemos fundamental para un proceso de reconstrucción patriótica. Cristian, buenas noches, te habla Solana. Hola Sol, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarte, porque ha sido parte de los temas que hoy tuvimos sobre la mesa, de cómo viene en la articulación del frente el avance del debate sobre propuestas programáticas, y qué tenemos ahí los y las comunistas también para aportar en ese sentido, ¿no? Bueno, en ese sentido, el Movimiento de Derecho al Futuro, como decíamos hoy, es un movimiento que se fue gestando a partir de asambleas de la militancia, fue desarrollando asambleas de la militancia en donde el tema programático fue central. En Fuerza Patria actúan otras fuerzas, como ustedes saben. Algunas nosotros le planteamos retardatarias, que son fuerzas, por ejemplo el masismo, que han sido parte de gobiernos nacionales y que han retrasado los procesos soberanistas. Digo esto porque han tenido funcionarios en la Secretaría de Transporte, han tenido una acción con respecto a frenar los acuerdos con China para el desarrollo de las nuevas centrales nucleares, entre otras tantas cosas. Esos sectores nosotros del Partido Comunista los combatimos, a pesar de que estamos en una fuerza política que el objetivo principal es frenar al mileísmo, y cuando decimos el mileísmo decimos al fascismo, así sin ninguna medias vueltas, ni derecha ni ultraderecha, al fascismo, como un proceso en donde además debe ir acompañado de la movilización popular. Nosotros los comunistas nos desvinculamos la lucha popular de la lucha política, todo lo contrario, tiene que profundizarse y tiene que tener una tensión que permita justamente empujar el programa necesario que tenemos que llevar adelante. Y la clase trabajadora ya debe ser la cabeza de todo un proceso de liberación nacional. Condiciones hay, bueno, en el movimiento obrero hay muchísimos sectores, tanto agrupaciones sindicales como sindicatos de base, que llevan adelante una política en este sentido, como la planteaba Tosco, que el sindicalismo sirva para la lucha, para la liberación nacional y social. Por eso impulsamos también la unidad del movimiento obrero, pero no una unidad sin sentido o meramente estructural, sino una unidad basada justamente en los programas históricos del movimiento obrero. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos que fortalecer la lucha y avanzar, y que el gobierno de la provincia avance decididamente con la reestatización del puerto de Quequén, que la concesión viene siendo extendida en estos últimos 2 años, pero tenemos la posibilidad de recuperar el puerto de Quequén para que el Estado de la provincia de Buenos Aires
pueda recuperar recursos. Se calcula que en los últimos 30 años ya por los puertos de Quequén y Bahía Blanca se fueron más de 50.000 millones de dólares. Entonces, porque cuando hablamos de políticas públicas hay que pensar de dónde sacamos esos recursos, y los recursos se los tenemos que sacar a las grandes multinacionales, a los sectores agroexportadores, a los sectores que realmente se vienen enriqueciendo en las últimas décadas en este país. Ese debate, como decíamos en síntesis, en muchísimos sectores está bastante muy presente, pero a la vez también tenemos que luchar contra sectores retardatarios de la propia fuerza patria que intentan administrar el sistema tal cual es, ¿no? Hola, Cristian. Jorge Kreines te saluda, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo andás? Bien, bien. Acá, durante el menemismo, se generó un concepto, que es las joyas de la abuela. Es decir, sí. Hoy las joyas de la abuela parecen ser las centrales termoeléctricas, Nucleoeléctrica Argentina, las centrales nucleares de Atucha, entre otras joyas de la abuela que se siguen entregando. Y encontrábamos con Alejandro Olmos Gaona recién, con el que conversábamos del tema de la deuda externa, que es la estafa externa en realidad, porque no tenemos ninguna deuda, el pueblo argentino no las contrajo. Pero a veces se separa en los medios de comunicación. En una página aparece la negociación de la deuda, en otra muy distinta aparece el plan de privatizaciones que tiene el gobierno, y en otra, diferente a las dos anteriores, aparece que no se llega a fin de mes. A través del mecanismo del salario que no alcanza hasta fin de mes, aparece que estamos pagando una deuda. Esos 10 o 15 días que nos restan cuando se nos termina el sueldo, es la forma de pagar la deuda que está teniendo nuestro pueblo. Creo que cada vez más, y vos lo explicitabas con lo de la lucha de los trabajadores de Atucha, se va tomando conciencia de que la deuda externa, como planteaba Fidel, ya desde 1985, recordemos aquellas convocatorias que se hacían, es un tema crucial a la hora de analizar un proyecto alternativo de país. ¿Te parece? Así es, totalmente. Sí, decía que eso es un debate central y que, insisto, la clase trabajadora lo tiene presente. Es mentira de que son debates superestructurales y que el pueblo lo que necesita saber es cómo llega a fin de mes solamente. Es decir, estamos en una zona industrial, nosotros discutimos, debatimos con los compañeros y las compañeras del movimiento obrero. Así como el celular puede ser una herramienta del enemigo, también es una herramienta para la clase trabajadora, en donde también se informa y en donde también se desarrollan conceptos y discusiones sobre esto. Es decir, en nuestro país está muy presente aún, algunos hablaban de la batalla cultural, que la habíamos perdido. Particularmente soy de los que no estaba de acuerdo con ese concepto, no lo estoy. Y algo de eso tiene que ver con lo que ha sucedido últimamente, y en referencia a lo que decía recién. Poli. El gobierno... Sí. Buenas noches, te habla Luana. Hola Luana, ¿cómo andás? Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo vas a cortar así perdón. un Poli, perdón. Bueno, Pero mirá buenas que noches, Poli. Empezamos con humor diciendo, che, que no nos enojemos con el Poli, qué sé yo, y te corta, te metió ahí las esposas, la mano arriba. Es la irreverencia juvenil, Me parece, maravilloso. pero perfecto. Te Me cortó. parece perfecto. ¿Sos de River o de Boca, totalmente. Cristian? Vos sabés, voy a confesar algo, que no me gusta el fútbol. Sí. Intenté que me guste, y si fuera algún equipo sería de Racing, porque entiendo que pierde seguido, y bueno, para darle una mano, uno está siempre... Bueno, serías como una especie de Coco Con las Basile más vos. Bueno. Digo, perdón, Luana, que te cortó así como... Hay impunidad acá. Bueno, Cristian está acostumbrado seguro a tratar con muchos jóvenes y adolescentes, ya que es docente, y a eso también iba la pregunta. Yo creo que siempre se pone en debate la soberanía, y lo estamos trayendo muchísimo. La soberanía, más allá de la parcial venta o la entrega directa de las centrales hidroeléctricas, de la soberanía nuclear, como recién mencionábamos, y
hay algo más que también representa soberanía, que es la educación, que es la ciencia, que es la tecnología. ¿Cuáles son las propuestas que hay hacia este sector, hacia el sector trabajador, de docentes, no docentes, y cuáles son sus propuestas en realidad? Bueno, mira, yo recuerdo las palabras o los escritos de Mariátegui, que decía que el tema de la educación no se podía resolver solamente desde ese sector, sino que tenía que ver con resolver los grandes problemas del país, los grandes problemas estructurales y fundamentalmente las cuestiones materiales. En ese sentido, va vinculado a lo que vos decías, en el sentido de que si nosotros podemos desarrollar la soberanía energética, que significa no solo brindar energía a la población, sino tener proyectos soberanistas, nacionales, populares, que desarrollen la industria, que desarrollen la ciencia y la tecnología. Y a eso va unido el tema de la educación. Estoy en una zona industrial y justamente acá hay una gran cantidad de escuelas industriales que muchas veces están vinculadas y pensadas de acuerdo a determinadas empresas, por ejemplo Toyota, Tenaris y demás. Solo lo que tenemos que desarrollar, hay alguna escuela técnica, por ejemplo, que tiene la carrera de técnicos en reactores nucleares en Lima. Tenemos que pensar en eso, es decir, pensar justamente una educación unida al desarrollo económico y fundamentalmente al desarrollo de la soberanía nacional. Creemos que van unidas esas propuestas. Y la otra cuestión en todo esto es cómo logramos grados de movilización popular y de poder popular permanente. Es decir, el pueblo no puede estar convocado solamente cada 2 años para votar, no puede estar convocado solamente para un acto, así fuere lo más políticamente correcto, soberanista ese acto, sino que debe ser un poder permanente. Y para eso el pueblo debe participar en la gestión, por ejemplo, de las cuestiones energéticas, las cuestiones del río Paraná, por ejemplo, que debemos recuperar no solo la vía navegable, sino también tener un enfoque desde el punto de vista del ambientalismo para recuperar para el pueblo el río Paraná, que hoy está siendo esquilmado por grandes empresas cerealeras y además están instalados los Estados Unidos, los yanquis ahí en el río Paraná. Entonces, ¿por qué decía esto? El pueblo debe tener un protagonismo fundamental. Esto lo ha demostrado la historia de la lucha de clases, lo ha demostrado la historia de las revoluciones. De hecho, los procesos que hoy se mantienen es porque el pueblo es protagonista y no es objeto en la política cotidiana. Podemos hablar de China, podemos hablar de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Entonces, bueno, va unido esto, es decir, resolver los grandes problemas nacionales vinculado al tema de la educación, que es fundamental. La educación tiene un carácter cultural, un carácter político y central en la lucha por las transformaciones. Cristian, como le decíamos hace un ratito en la primera hora, Ariel Elger, candidato a senador del partido por la Ciudad de Buenos Aires. Esto termina el domingo, la elección, ahora el 27 la historia continúa y seguimos pensando en cómo se logró una acumulación, en cómo dimos un salto, porque a uno le da la impresión, y con esto te pido la brevedad del cierre, que claramente esta elección en particular, por ser legislativa, por estar en el marco de toda esta crisis que estamos viviendo, va a ser rápidamente olvidada y tapada por la propia dinámica de los acontecimientos, con lo cual, no sé si el 27 de la mañana, el 28 o el 29, no quiero aventurar un pronóstico, pero rápidamente vamos a estar otra vez en esa otra parte de la historia, que no es el palacio, sino que es la calle, que es la lucha, que es el lugar de acumulación histórica, y que esta elección más que nunca va a ser una instancia importante, pero que rápidamente, insisto, va a ser superada. ¿Cómo lo ves? Mira, en principio las elecciones van teniendo un carácter cada vez más importante en la lucha de clase. Lo demuestran justamente estas 2 últimas elecciones en un distrito como la provincia de Buenos Aires, que no deja de ser un distrito electoral, una provincia, pero tiene su importancia poblacional, política, geopolítica incluso, que ha acelerado la crisis que ya venía desarrollándose con respecto al gobierno de Milei. Es decir, que
y eso está vinculado indefectiblemente a las luchas populares. Es decir, lo que hacen los jubilados y las jubiladas en Plaza Congreso y en todas las plazas del país no solamente es un testimonio, sino que es una referencia de lucha para el conjunto de la clase trabajadora. Lo que hacen los estudiantes, las estudiantes, el conjunto de la docencia, tanto de las universidades como del resto de las otras escuelas, es fundamental y ha marcado una lucha. Lo que hacen las familias de las personas con discapacidad, y así podríamos seguir nombrando, son pequeñas y grandes luchas que van fortaleciendo un sentido común de organizarse, de que se puede vencer a estas políticas del imperialismo norteamericano. Así que son dos factores muy que se vinculan fuertemente, es decir, lo electoral como parte de la lucha de clase. Así sucede en Venezuela, sucede en Nicaragua, son momentos centrales en donde se condensa esa energía popular para después del 26 no solo construir y seguir dando las luchas cada vez más masivas, sino fundamentalmente lograr la unidad del movimiento popular, la coordinación del movimiento popular en acciones que permitan levantar al conjunto del pueblo en nuestro país. Nosotros planteamos el Partido Comunista paro general, marcha federal. Algunos nos dicen, bueno, con un paro no se resuelve. No, pero con un paro se puede avanzar muchísimo en derrotar a este gobierno. Nosotros no somos quienes pensamos que hay que esperar al 27, sino que hay que acelerar el proceso de descomposición política de este gobierno y a la vez construir la fuerza política necesaria con profundidad programática que pueda reemplazar a los fascistas que hoy están en el gobierno y a las multinacionales y el plan estratégico del imperialismo. Clarísimo, Cristian, te mandamos un abrazo enorme y la seguimos en cualquier momento. A ustedes, un gran abrazo y me alegra muchísimo que estén ahí y bueno, y poder conversar con todos ustedes y con todas ustedes. Bueno, si estás dudando, hacete de River acá. Con Jorge te decimos. La mayoría son de River. Y Jorge sí. En esta mesa. Talleres de Córdoba, por favor. Luana no sabemos. Y Luana no sabemos. No, yo no tengo equipo. Yo soy No tiene equipo. Soy del CADO, de Defensores Unidos acá de Salta. Claro, bueno, un equipo que cambió de nombre y volvió a tenerlo otra vez. No está mal ahí, temas de identidad. Lo charlamos en otro momento. Cristian, abrazo grande. Abrazo grande a ustedes, camaradas. Hasta luego. Es Cristian Poli, quien charlaba con nosotros, secretario del Partido Comunista de la Provincia de Buenos Aires y secretario general de la CTA Regional Zárate. Rivera del Paraná. Exactamente, una de las venas abiertas y por ahora ocupadas es la República Argentina.